¿Qué son los 1000 mundos? Pues para responderos a eso tendríamos que irnos hasta 2012, cuando, como muchos jóvenes que solamente hemos vivido el ambiente laboral de las crisis, pues me vi, después de trabajar varios meses limpiando platos aquí en Reino Unido, pues decidí trabajar de lo mío y el único lugar que me contrató fue Sri Lanka. Trabajé para una consultora allí por 30 euros al mes. Yo hasta entonces era alguien relativamente cerrado, que no quería salir de España, al que solamente le preocupaban las carreras de motocross. Y de repente me vi en un lugar que no era familiar, que poco a poco se convertía en algo más familiar, y aquellas cosas familiares que yo había dejado en casa, poco a poco se ponían en perspectiva. Las últimas semanas que pasé en Sri Lanka las pasé en casa de un compañero de trabajo, Aquila. Allí en esa aldea conocí a un Arahat, a un hombre santo del budismo, que resultó que no era tan santo al final de todo. Aquel Arahat me contó una historia que tenía mucho que ver con lo que yo estaba viviendo. Me contó una historia sobre 3 monjes ciegos que andaban por el campo y encontraban un elefante. El primero de ellos se ponía tocando la trompa y decía: el elefante parece una serpiente. El segundo, que tocaba una pata, dijo que parecía un tronco de un árbol. Y el tercero, que tocaba la cola, dijo que parecía un pincel. En lugar de poner sus 3 perspectivas en común y darse cuenta que un elefante tiene patas, trompa y cola, los 3 monjes discutieron y se fueron cada uno por su camino pensando que un elefante se parecía a una serpiente, a un tronco o a un pincel. Aquella historia me hizo mucho sentido para mí en aquel momento, porque mi perspectiva estaba cambiando totalmente. Un tío relativamente cerrado, de pueblo, que tan solo estaba preocupado en correr carreras de motocross como yo, de repente me encontré en Sri Lanka dándome cuenta que las experiencias, las vivencias de otras personas me aportaban muchísimo y me enseñaban una barbaridad. Ponían en perspectiva todo aquel mundo que yo había conocido anteriormente. Poco a poco se fue creando así la idea de los 1000 mundos. Ese símbolo que veis, que es Yggdrasil, con 6 mundos, 16 si contamos los pequeñitos, 6 por 16, 96, que era el número con el que yo corría en motocross. Siempre recordaré que me dolió mucho no haber grabado aquel primer viaje en Vespa por la Toscana, el sudeste asiático, haber grabado tampoco Sri Lanka. Desde entonces estaba viajando por Europa, por Marruecos, por Asia Central, por Balcanes, para enseñaros aquellos lugares que yo iba visitando y también enseñaros a aquellas personas que a mí me iban enseñando tanto. He conocido gente increíble en todos estos años que tenían experiencias de vida completamente diferentes a las mías, que veían el mundo de una manera completamente diferente a como lo veía yo. ¡Ve, man! ¿Qué más, amigos de España? ¿Todo bien? Todo estupendo, macho. Hello, the people of España. Creo que ha sido una muy buena idea ir enseñando y compartiendo esas vivencias, esas personas en este canal con todos vosotros. Esto es un poquito de mí, esto es los 1000 mundos y simplemente deciros que gracias por pasaros por este canal.